El género didáctico es aquel que se enfoca en la enseñanza. Tiene como propósito llevar a los lectores al conocimiento de un tema específico, para que lo puedan poner en práctica en su cotidianidad. Busca cambiar la manera de pensar de las personas, llevándolas de la ignorancia a la sabiduría, y de esta forma mejorar sus vidas. ¿Cuál es la función del género didáctico? Su función principal es la divulgación de ideas, conocimientos y pensamientos, donde los autores se encargan de comunicar información real, objetiva y digerible, basada en la mayoría de los casos en investigaciones científicas. Toma información que aporta la ciencia, escrita con tecnicismos, con palabras difíciles de entender, para luego transformarla y adecuarla a un texto más simple, más comprensible y más fácil. ¿Cuál es la estructura del género didáctico? Este género cuenta con más de 10 textos diferentes, cada uno con intenciones y formas distintas. Por lo tanto, el género didáctico como tal es flexible y no posee una estructura definida. Cada texto va a adquirir una forma y una estructura diferente. ¿Cuáles son las características del género didáctico? Busca expresar ideas y pensamientos. Utiliza diferentes recursos con el fin de lograr la comprensión. Intenta dejar una enseñanza o moraleja. Es uno de los grandes géneros literarios. ¿Cuáles son los subgéneros didácticos o los tipos de textos del género didáctico? Ensayo. Son escritos en los que se analiza y comenta un concepto, una idea o un asunto de manera medianamente breve. En ellos, el autor suele hacer explícita su visión y opinión personal al respecto, a través del planteamiento de una hipótesis. Diálogo. Es un subgénero didáctico muy cultivado en la época clásica y renacentista. En él se hace exposición de las ideas del autor mediante el diálogo entre varios personajes, que pueden darse en momentos de discusiones para tratar varios temas. Poema didáctico. En estos textos, los versos se encargan de componer una enseñanza que va dirigida a niños o adultos acorde al tema expuesto. El informe es un proyecto oral o escrito donde se hace una declaración de algún hecho ocurrido. En él describimos sus características y enmarcamos su contexto. La epístola o carta es un texto que tiene como objetivo principal establecer una comunicación entre el emisor, quien envía el mensaje, y el receptor, quien lo recibe. El refrán. Son dichos populares y anónimos con la finalidad de transmitir una enseñanza o mensaje instructivo, moral o de sabiduría, estimulando en el individuo la reflexión moral e intelectual. El artículo. Es un texto que permite expresar una perspectiva personal, ya sea de opinión o como resultado de un propósito dentro de un ámbito académico. Puede ser divulgación, editorial, científico, entre otros. El diccionario es una obra donde se pueden consultar palabras o términos y se proporciona su significado, definición, etimología y ortografía. La biografía es un texto que relata la vida de una persona de forma escrita, de manera tal que un personaje sea mejor conocido por aquellos que no pueden hacerlo de otra manera. La autobiografía es un texto parecido a la biografía. La diferencia es que en la autobiografía, quien escribe la historia lo hace de sí mismo, sobre su propia vida. En ella cuentan los detalles más relevantes con el fin de ser conocidos de una forma íntima. El apólogo es un tipo de narración que se relata con la intención de transmitir una enseñanza moral. Estos relatos surgieron en Oriente durante la Edad Media y tienen la misma finalidad que la leyenda. Crónica es una narración histórica, generalmente escrita, que recoge los hechos en orden cronológico, es decir, cuenta la historia en el orden en el que ocurrieron los hechos. Enciclopedia es una obra de referencia que busca recopilar el conocimiento humano. La enciclopedia reúne conocimientos recurrentemente de forma alfabética o temática con una intención objetiva y universal.
Diario. Es una narración que lleva a cabo una persona, autora y dueña del diario, con el fin de escribir en él sus experiencias personales que va viviendo día a día. Memorias. Es aquel relato que de una forma más o menos fiable describe los hechos y acontecimientos que el autor ha vivido como protagonista o testigo de algo. Noticia. Es fruto de la recopilación de información por parte de uno o varios periodistas, ya sea porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o porque consultaron a quienes lo estuvieron, o también porque consultaron documentación al respecto. Panfleto. Es un escrito breve o libelo difamatorio de carácter agresivo. Este formato es muy utilizado en propaganda política debido a su extensión. Prólogo. Una especie de extracto o resumen escrito por el autor o por otra persona, que sirve de introducción a su lectura. Tratado. Texto que tiene como objetivo el comunicar de forma integral conocimientos específicos sobre un tema específico. Tiene la particularidad de ser un texto objetivo y bastante ordenado, estructurado en apartados. Oratoria. Es usada específicamente para la enseñanza, aunque también sirve para defender creencias, exponer argumentos, intercambiar las emociones y puntos de vista de las personas respecto a ciertos temas y aspectos de la vida. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el vídeo, dale like. Déjame un comentario super nice para saludarte en mi siguiente vídeo. Suscríbete a mi canal y a todas mis redes sociales como profesora.com. Te dejo los enlaces en la descripción y esta información por escrito. Hasta la próxima.